Vamos a ver este tema. Factor de forma. El factor de forma entre dos superficies es la fracción de energía radiante que abandona una de ellas y llega a la otra. ¿Por qué aparece el factor de forma? Si tenemos dos superficies de gran área y paralelas, podemos decir que la radiación que emite 1 y llega a 2 la radiación que emite 1 y llega a 2 llega en su totalidad, y de la misma manera la radiación que 2 emite y llega a 1 llega en su totalidad. El otro sería el caso, por ejemplo, bueno, en este caso estamos entendiendo que esta radiación que sale de 1 y llega a 2, más o menos, estamos entendiendo que en forma ilustrada llega así. Pero, ¿qué pasa si una de las superficies ya no es, respecto de la otra, ya no es paralela? Digamos que sea así. Otra vez tenemos la superficie 1 y la superficie 2. Entonces, en ese caso, la representación de la radiación que sale de 1 la hemos dibujado de esta forma. Es decir, esta especie de flechas, vectores, salen perpendiculares a esta superficie. De igual manera, también tendríamos que indicar que lo que sale de 2 es perpendicular a esta superficie. Pero lo que observamos es que no toda la radiación, especialmente de 1, de 2 llega a 1. Hay una fracción de energía que sale, ¿verdad? Entonces, la forma también influye en la radiación. No es lo mismo este caso que este caso. Entonces, por eso aparece el factor de forma. Si vemos, hay una fracción de energía que sale de 2, pero no llega a 1. Pero podemos decir que la energía que sale de 1 y llega a 2, tal vez llega 100%, pero de 2 a 1 no llega en 100%. En cambio, en este caso, ambas energías llegan uno al otro en un 100%. Por eso hablamos de fracción de energía. Bien, el factor de forma es tal vez lo más complicado en radiación. Así como en convección lo más complicado es hallar el coeficiente H, especialmente cuando no tenemos como dato la temperatura de superficie. En radiación es el factor de forma. Hay problemas en los que no es posible hallar este factor de forma, o es demasiado complicado, complejo, y solo ese hecho del factor de forma ya constituye un problema complejo en radiación. Entonces, se han desarrollado varios métodos para hallar
factor de forma, como vamos a ver enseguida. Pero hablaremos de la nomenclatura que se utiliza para el factor de forma. Se escribe F12, sub 1,2. ¿Cómo se lee este término? Fracción de la energía emitida por el cuerpo 1 y absorbida por el cuerpo 2. A 1 se considera como cuerpo emisor o cuerpo que tiene la mayor temperatura. Y 2 se considera al cuerpo receptor o al cuerpo de menor temperatura. Pero obviamente ambos cuerpos emiten energía radiante, pero 1 se refiere al de mayor temperatura y 2 al de menor temperatura. Entonces, esa es la forma como se designa al factor de forma. Bien, se han desarrollado muchos métodos para hallar este factor de forma. Mencionamos 3: método analítico, método gráfico, método empírico. El primer método es 100% matemático, por eso se llama método analítico. Y debido a su complejidad matemática, es muy poco usado. El tercer método, el método empírico, proviene de la práctica, de la experiencia, pero no se tiene información o se tiene muy poca información. Podemos decir que este método es una especie de secreto en empresas que fabrican equipos térmicos, especialmente hornos, calderos, etc. Ellos manejan sus propios métodos. Entonces, como son métodos desarrollados por ellos y durante muchos años, esos métodos constituyen una especie de secreto de fábrica. No están en los libros. Lo que sí encontramos en los libros, más que todo, son los métodos gráficos, como vamos a ver. Entonces, estos métodos, como indica su nombre, utilizan gráficas para obtener el factor de forma. Eso es lo que estamos indicando. El método más utilizado es el método gráfico, basado en gráficas que se encuentran en los libros de transferencia de calor. Prácticamente en todos los libros van a encontrar gráficas, incluyendo el Okunitojo, tenemos gráficas. Para tener una idea de la complejidad del método analítico, tenemos acá una deducción, el factor de forma desde una superficie elemental diferencial a sub 1 a otra superficie elemental diferencial a sub 2. Es decir, vamos a hallar el factor de forma entre dos superficies elementales. Partimos de esta figura. Tenemos inicialmente dos superficies. La superficie elemental diferencial A sub 1, que es esta, y la superficie elemental diferencial A sub 2, que sería esta. Son superficies elementales o superficies diferenciales. Aquí vamos a completar, esta es la superficie diferencial A sub 1. Y esta es la superficie diferencial A sub 2. Entonces, ambas tienen normales. Esta es la línea normal para esta superficie y para esta otra superficie, esta es la línea normal. El ángulo con la línea que une ambas superficies, que es R, a esta forma geométrica se llama hemisferios, la mitad de una esfera. Entonces, esta línea que une ambas superficies es el radio de este hemisferio o de esa semiesfera. Por tanto, el ángulo que forma la normal con el radio R, en este caso es π sub 2 o φ sub 2, sí, φ sub 2, y en este otro caso es φ sub 1. Bien,
Ahora, lo que se hace es rebatir este diferencial de área A sub 1 diferencial A sub 2. ¿Qué significa rebatir? Girar. Hay una materia que es geometría descriptiva. Bueno, en la carrera no se ha cambiado esa materia, no se lleva más, pero en otras carreras, por ejemplo, como ingeniería civil, llevan la materia de geometría descriptiva. Ahí se maneja mucho el rebatimiento de planos, la intersección entre planos, etcétera, etcétera. Bueno, antes se llevaba la materia, es una materia muy interesante que sobre todo despierta la imaginación de las personas, en este caso de los alumnos. Es una materia muy, muy importante, pero lamentablemente salió del pensum de la carrera, la materia es geometría descriptiva. Entonces ahí se utiliza mucho esta técnica de rebatimiento. Entonces lo que se está haciendo es rebatir esta superficie para ponerla en forma paralela con esta otra superficie que también está rebatida. Entonces, de esa manera tenemos dos superficies paralelas, es decir, dos superficies que se ven una a la otra. La superficie diferencial A sub 2', que sería esta, y la superficie diferencial A sub 1'. Como ven, son paralelas. Bien, viendo en el espacio, la superficie diferencial A sub 2' constituye esta superficie. Forma parte de la superficie de un hemisferio, es decir, la mitad de una esfera. Esta es la superficie', A sub 2'. Bien, a esta forma, bueno, como es una superficie identificada en un sistema de coordenadas espaciales, entonces el ángulo que le corresponde es un ángulo sólido. Decía, a esta figura vamos a volver más adelante. Nos sirve también para una parte del análisis. Por el momento, tenemos dos superficies rebatidas que están en una posición paralela. Bien, sobre la base de esa figura, aquí están. Diferencial A sub 2' es el coseno phi sub 2 de diferencial A sub 2 y diferencial A sub 1' es el coseno phi sub 1 del diferencial A sub 1. Eso se puede demostrar, no es difícil. Bien, ahora, el calor intercambiado entre estas dos superficies elementales rebatidas es proporcional. Acá está el diferencial calor entre las dos superficies elementales, es proporcional al producto de estas dos áreas rebatidas, diferencial A sub 1' y diferencial A sub 2', e inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. La distancia que separa ambas superficies es el radio. Entonces, radio al cuadrado. Como es una proporción, esta proporción se convierte en una igualdad si hacemos uso de una constante. A la constante llamamos I. I es la intensidad de radiación. En los conceptos de este capítulo habíamos visto el concepto de intensidad de radiación y de ahí les manifesté que íbamos a hacer uso en algún momento, y este es el momento, para encontrar la expresión del calor diferencial intercambiado entre dos superficies elementales. Ahora, ¿por qué surge esta proporción, esta proporcionalidad? Hacemos uso de una analogía que ustedes la han visto en alguna parte de física, la fuerza de atracción entre dos masas. Tenemos una masa 1, m sub 1, y una masa m sub 2. Y la distancia
entre estas dos masas, vamos a llamar R. Entonces, la fuerza de tracción entre estas dos masas es proporcional. Es proporcional al producto de estas dos masas. Es proporcional, es decir, M1 por M2 y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa. Esta proporción se convierte en una igualdad haciendo uso de una constante. Y esa constante es la constante gravitacional. Sí, es así. En física han estudiado esto. Es la fuerza de atracción entre dos masas. Entonces, fíjense el paralelismo. Debido a esta analogía, entonces decimos que el calor intercambiado entre dos superficies elementales es proporcional al producto de estas dos áreas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia que separa. Se utiliza esa analogía. Por tanto, tenemos una expresión para el calor intercambiado entre dos superficies. Bien, como tenemos las expresiones del diferencial A sub 1' y diferencial A sub 2', reemplazamos y llegamos a esta expresión. La identificamos como 1. Ahora, coseno phi sub 1 por el diferencial A sub 1 sobre R al cuadrado es el diferencial del ángulo sólido omega 1. Y coseno de phi sub 2 diferencial A sub 2 sobre R cuadrado es el diferencial del ángulo omega 2. Es el diferencial del ángulo sólido omega 2. Entonces se puede escribir también de otra manera, con ayuda de estas expresiones, pero la dejamos así. Bien. Ahora, vamos a la figura 2. En la figura 2 está la expresión del área diferencial A sub 2', podemos escribir como el producto de este lado, que es diferencial S, por este otro lado, que sería R por el diferencial de phi sub 1. O sea, acá está, R por el diferencial phi sub 1 por el diferencial de S. Es decir, aquí vamos a aclarar más. El diferencial de arco, diferencial de S, sería este lado. Diferencial de arco, diferencial de S. Y este otro lado sería R por el diferencial de phi sub 1. Entonces, el diferencial A sub 2' resulta del producto de R por el diferencial de phi sub 1 por el diferencial de arco. Eso es lo que está escrito más abajo. Pero el diferencial de arco, diferencial de S, es igual a R seno de phi sub 1 por el diferencial de tita. Veamos. Este es diferencial de S. Si este diferencial de S lo proyectamos, se constituiría acá. Diferencial de S. Entonces, el diferencial de S podemos escribir R por el diferencial de tita. Este es el radio R, ¿verdad? R por el diferencial de tita también. Bueno, este sería
el diferencial de arco. R por el diferencial de θ sería diferencial de arco. Bueno, el ángulo es phi sub 1. R seno de phi sub 1 por el diferencial de θ. Aquí estamos. R seno de phi sub 1. R seno de phi sub 1. R. Allá. Estamos queriendo encontrar una expresión para el diferencial de S. Entonces, esto sería R seno de phi sub 1 multiplicado por el diferencial de θ nos da diferencial de S. Entonces, este lado sería R seno de phi sub 1. R seno de phi sub 1. Ya. Sí, estamos proyectando. Esto vendría a ser, la proyección sería esta. R de seno de phi sub 1 multiplicado por el diferencial de θ nos da diferencial de S. Sí, sería la proyección. De igual manera, bueno, para el diferencial de área a sub 2, reemplazamos para el diferencial de arco esta expresión y resulta de esta manera. Tenemos acá R y aquí otra vez R, por tanto, R cuadrado. Bien, expresamos el diferencial de área a sub 2 sobre R cuadrado, resultando de esta manera. Y reemplazamos en la expresión 1. En la expresión 1 tenemos, vamos a expresar diferencial a sub 2 sobre R al cuadrado. O sea, esta expresión. Reemplazamos por esta expresión deducida de esta manera. Y tenemos esta expresión. Reemplazada por, bueno, por esta. Bien. Ahora, lo que hacemos es un cambio de variables. Expresamos para phi sub 1 el ángulo phi y para phi sub 2 0 grados. Ahora, con este cambio de variables para los ángulos, estamos yendo a esta figura. En esta figura, ¿qué vemos? El intercambio de calor entre una superficie diferencial a sub 1 y toda esta superficie. Entre una superficie elemental diferencial a sub 1 que se ubica en el centro, sería una superficie. Y la otra superficie sería toda la superficie del hemisferio. Pues con ese cambio de variables, estamos ampliando la llegada del calor radiante de esta superficie elemental a todos los puntos de esta superficie. Si en este caso el análisis es muy puntual entre una superficie elemental diferencial a sub 1 y otra superficie elemental diferencial a sub 2, ahora el análisis lo estamos llevando al análisis entre esta superficie elemental y la superficie de todo el hemisferio. Entonces, por eso decimos, obtenemos la expresión del calor que se irradia desde el centro del hemisferio a todos los puntos ubicados sobre el hemisferio. Y llamamos diferencial Q sub 1. Y tenemos de esa manera esta expresión. Ahora, matemáticamente, este calor se puede expresar de esta manera. Obviamente que la demostración no la hacemos, sino admitimos esta expresión. Por tanto, obteniendo estos dos calores, el calor entre dos superficies elementales y el calor que llega a toda la superficie del hemisferio,
definimos el factor de forma como la relación entre el calor transferido entre dos superficies elementales sobre el calor transferido desde el origen a toda la superficie del hemisferio. Reemplazamos sus valores. Bueno, aquí están las dos expresiones, el calor elemental entre dos superficies o el calor intercambiado entre dos superficies elementales y el calor que va del centro a toda la superficie del hemisferio. Reemplazamos los valores y finalmente llegamos, como ven, se puede simplificar I, es la intensidad de radiación y también diferencial de área a sub 1. Y llegamos a esta expresión, que es la expresión del factor de forma entre dos superficies elementales. Entonces, como ven, recurrir al método analítico tiene toda su complejidad matemática y es por ello que este método no es muy utilizado. Y más o menos con un procedimiento similar se ha encontrado el factor de forma entre una superficie elemental y una superficie finita a sub 2. Constituye una integral desde 0 hasta a sub 2 de la expresión. Entre dos superficies finitas, a sub 1 y a sub 2, se trata de una doble integral, la primera para sub 1 y la segunda para sub 2 de esta expresión. Entonces, tal vez desde el punto de vista de su aplicación, esta sería la expresión más interesante, que resuelve el problema del factor de forma entre dos superficies finitas, pero depende de las formas geométricas de estas dos superficies, ya que se trata de una doble integral para el área sub 1 y para el área sub 2. Entonces, resolver esta expresión ya es otro problema. Depende de las formas geométricas y de cómo encarar la solución desde el punto de vista matemático. Cómo considerar los ángulos, cómo considerar los diferenciales de área, etc. Por eso es que el método más utilizado constituye el método gráfico. Y para manejar el método gráfico, para facilitar el uso del método gráfico, se definen las llamadas propiedades del factor de forma. Son 4. La propiedad de subdivisión de la superficie emisora, que se expresa matemáticamente de esta forma. El área de la superficie emisora, como hemos explicado, el subíndice 1 se refiere a la superficie emisora, es decir, de mayor temperatura. Se puede constituir como la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de A sub I. Es decir, la superficie emisora se puede subdividir. La segunda, propiedad de subdivisión de la superficie receptora, muy semejante a la anterior. El área de la superficie receptora se puede constituir como la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de A sub J. La tercera es la propiedad de los espacios cerrados, que se expresa de esta manera. La suma del factor de forma entre 1 y 1 más el factor de forma entre 1 y 2, entre 1 y 3, etcétera, hasta 1 y N, la suma va a ser 1. A ver, vamos a ilustrar esto un poco. Si tenemos una cavidad digamos, conformada de esta manera, identificamos esta superficie como la superficie 1, esta como la superficie 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. ¿Cómo escribimos la propiedad de los espacios cerrados? Este es un espacio cerrado, es una cavidad cerrada. Entonces, es como
entender que la radiación que sale de uno va a llegar a 2, va a llegar a 3. Fíjense que a 3 prácticamente no llega por la ubicación. Va a llegar a 4, va a llegar a 5, va a llegar a 6 y va a llegar a 7. La radiación que ya sale de uno, considerado como la superficie emisora, no llega a todas las superficies por igual. Podemos decir que a 3 prácticamente no llega. No, si consideramos a 1 como un espejo, entre 1 y 2 hay una fracción de lo que se ven ambos. Entre 1 y 3 no se ven nada. Entre 1 y 4 hay también otra fracción de lo que se ven. Entre 1 y 5 sí se ven. Entre 1 y 6 también. Y entre 1 y 7 también. Aunque no es lo mismo que lo que se ve entre 1 y 5. Es más o menos también se entiende de esa forma. La proporción de la imagen que se ven, que como imagen se ven. Entonces, la energía radiante que sale de uno no llega a todas las superficies por igual. Depende de la ubicación de uno respecto con esas otras superficies. Entonces, como escribimos, la suma del factor de visión entre 1 y 2, matemáticamente se escribe como 1 y 1, más el factor de visión entre 1 y 2. Más el factor de visión entre 1 y 3. Entre 1 y 4. Entre 1 y 5, etcétera, etcétera, hasta 1 y 7. Como son fracciones de energía que llegan, la suma total debe ser 1. Ahora bien, ¿habrá una energía que saliendo de la superficie llegue a la misma superficie? No, por tanto, en la práctica este término sería 0. Entre 1 y 3, a 3 llega energía de 1, o en otras palabras, 1 ve a 3 como 3 ve a 1 en alguna proporción, no, nada. Entonces, este término también sería 0. Entonces, se escribe esta propiedad de esta forma aplicada a este caso. Entonces, matemáticamente sí se incorpora el factor 1, 1, pero prácticamente esto es 0. Y los demás términos, dependiendo, pueden ser valores diferentes de 0 o en algún caso, como en este, por ejemplo, ser 0. Bien, entonces, esa es la propiedad de los espacios cerrados. La cuarta se llama teorema de la reciprocidad. El producto del área 1 por el factor de visión entre 1 y 2 es igual al producto del área 2 por el factor de visión entre 2 y 1. Esta es una expresión muy utilizada para facilitar la solución de problemas de factor de forma. Entonces, con ayuda de estas 4 propiedades, se facilita la obtención del factor de forma y con ayuda también de las gráficas. Entonces, lo que vamos a utilizar es el método gráfico. Bien. Entonces, el factor... hay otro... Si este es el factor de forma, todavía tenemos otro factor que se llama el factor de emisividad. F sub E. Este factor es función de las emisividades de los cuerpos que intercambian calor radiante. Entonces, la emisividad de las superficies también se toma en cuenta y constituyen un factor. Ahora bien,
Ambos factores, el factor de forma y el factor de emisividad, se pueden involucrar en uno solo, que es el llamado factor global de radiación. Se escribe de esta forma: Phi sub 1, 2. Por eso decimos, este factor depende de los factores de forma y emisividad. Y está dada de esta forma. Se puede utilizar mediante esta expresión para obtener el factor global. Como vemos, aquí está el factor de visión, y aquí están las emisividades de los cuerpos, en este caso los dos cuerpos 1 y 2, y las áreas A sub 1 y A sub 2. La otra forma es el producto del factor de forma por el factor de emisividad. Aquí estamos aclarando, F sub F es el factor de forma y F sub E es el factor de emisividad. Y otra vez reiteramos, el cálculo del factor geométrico o de forma, también se llama así, resulta normalmente complicado, en ocasiones prácticamente imposible. Vamos a ver a continuación algunos casos sencillos para obtener el factor global, ya sea de esta o esta forma. Cuando tenemos una superficie pequeña, rodeada de una superficie muy grande, ambas superficies con área y emisividad. Área y emisividad. Bueno, ¿qué es lo que observamos? Que la superficie pequeña ve prácticamente todos los puntos de la superficie grande. O, en otras palabras, la radiación que sale de 1 llega a todos los puntos de la superficie A sub 2. Pero también esto es recíproco, porque la superficie grande ve íntegramente a la superficie pequeña. O sea, la radiación que proviene de 2 llega íntegramente a la superficie 1. Me avisas y tal vez ya estamos en camino y ya me convendría ver, ojalá cómo avance si se fuese. Es como si tuviésemos un espejo concéntrico. Y este sería el foco, ¿no? Ustedes saben que en ese caso la radiación que llega a la superficie del espejo concéntrico va a rebotar y se va a dirigir y se va a concentrar en el foco, ¿no? Eso lo han estudiado en física. Entonces es algo parecido. Entonces, el área A sub 1 puede ver a toda la superficie A sub 2, como la superficie A sub 2 puede ver totalmente a la superficie A sub 1. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes van a una presentación, un partido de básquet, de voleibol, en un coliseo. El partido ya ha empezado, vamos a suponer, que ustedes entran y se ubican en un lugar visible. Cualquier persona que esté en ese escenario grande, a ustedes lo pueden ver, pero también ustedes pueden ver a todas las personas, solo que al ser numerosas las personas, no van a poder identificar a una persona en particular. Pero todo el mundo, así entre comillas, les ve a ustedes, pero ustedes ven, es cierto, a todo el mundo, pero particularmente por la distancia, etcétera, no van a poder identificar. Entonces, eso es lo que pasa. Por tanto, el factor de forma es 1. ¿Por qué es 1? Porque esta superficie pequeña ve totalmente a la superficie grande, como la superficie grande ve totalmente a la superficie pequeña. Por eso el factor de forma es 1. Y el factor de emisividad vale la emisividad de 1. Por tanto, el factor de forma, si utilizamos esta expresión del producto de los dos factores, resulta la emisividad de 1, epsilon de 1. Y esto se puede corroborar mediante esta expresión.
En esta expresión el factor de forma vale 1. Acá está. En la relación de áreas, el área 1 es muy pequeña comparada con el área 2. Es decir, A sub 1 es muy pequeña en relación a A sub 2. Por tanto, prácticamente la relación A sub 1 sobre A sub 2 es 0. 0 multiplicado por esto nos da 0. ¿Qué queda? Lo que queda es 1 menos 1. 1 menos 1 nos da 0. Y lo que queda finalmente es 1 sobre epsilon 1. Y por tanto el resultado es epsilon 1. Entonces, de esta manera se demuestra que el factor de emisividad vale la emisividad de 1, ¿no? Por ambas formas está demostrado que el factor global es la emisividad de 1. Acá está, epsilon 1 y también acá. Entonces, el encontrar el factor global por esta o por esta nos da una expresión igual. Eso vamos a verlo más allá también, en otro análisis. Entonces, en todos los casos donde tenemos una superficie pequeña rodeada de una superficie muy grande, el factor de forma vale 1. Este es el segundo caso. Se trata de dos superficies paralelas situadas a distancia pequeña en relación con su área. La superficie 1 tiene un área A sub 1 y una emisividad epsilon 1. La superficie 2, un área A sub 2 y una emisividad epsilon 2. Bien, entonces, en la expresión, bueno, no alcanzamos a... Bueno, partimos del hecho de que son superficies grandes, es decir, la relación de área sobre espesor es tan grande como infinito. Por tanto, al ser áreas muy grandes, el factor de forma es 1. Como es 1, reemplazamos en la expresión del factor global 1 y las áreas son iguales. Al ser las áreas iguales, esa relación de áreas es 1. Entonces, resolviendo esta expresión, hallamos esta, que nos da el factor global para dos superficies de gran área situadas a una distancia pequeña, pero son paralelas. Entonces, el factor global directamente nos da esta expresión. El caso de esferas y cilindros concéntricos. Ya hemos visto este caso Ya está. en cambiadores de calor. Ok. Entonces, una esfera, bueno, empezamos con esferas. Una esfera pequeña está dentro de otra más grande. ¿Cuánto vale el factor de forma? El factor de forma vale 1, porque esta esfera pequeña ve íntegramente a la esfera de mayor diámetro, como esta esfera grande ve íntegramente a la esfera pequeña. Por tanto, su factor vale 1. Su factor de forma o visión vale 1. Acá está. El área de la esfera pequeña es pi por el diámetro, mejor lo anoto. El área de la del área de la esfera pequeña es pi por el diámetro de 1 al cuadrado. Y el área de la esfera de mayor diámetro A sub 2 es pi por el diámetro de sub 2 al cuadrado. Entonces, podemos simplificar pi y queda esta expresión. 1 menos 1, 0. Queda 1 sobre epsilon, relación de diámetros al cuadrado por 1 sobre epsilon 2 menos 1. Entonces, el factor global para este caso es de esta manera.
Cuando tenemos ahora cilindros concéntricos, un cilindro de diámetro de sub 1 dentro de un cilindro de sub 2, de longitud L. Este cilindro, como está dentro de este grande, su factor de forma es 1, pero hay dos casos. En un caso, que vamos a llamar A, la longitud es tan grande como infinito. En este caso, el factor de forma o visión o factor geométrico vale 1. Pero podemos tener otro caso cuando L es mucho menor que infinito. Entonces, en este caso, el factor de forma ya no vale 1, es diferente de 1. Por tanto, debemos ir a gráficas para obtener este factor de forma. Entonces hay que tener cuidado. Si la longitud es muy grande como infinito, el factor de forma es 1. Pero si es mucho menor, se obtiene de un gráfico que existe, bueno, no está en el material, les doy la referencia. He encontrado esta gráfica en el PITS y con seguridad que hay en otros libros también de transferencia de calor. Pero esto es lo más seguro. Tenemos en el PITS. Entonces, en el caso de que L es infinito, el factor vale 1, y aquí está. Esta es el área para el cilindro de menor diámetro, A sub 1, perímetro, pi, por el diámetro de sub 1 y por la longitud L. Y A sub 2, perímetro del cilindro de mayor diámetro por la longitud L. Entonces, aún siendo infinito, como L está en el numerador y denominador, se simplifica y queda una relación de diámetros. En este caso, cuando L es mucho menor que infinito, también se podría simplificar y quedaría una relación de diámetros, pero el factor de forma no es 1, ¿no? Hay que obtenerlo de gráficas. En otros casos, bueno, existen métodos analíticos, gráficos y empíricos para determinar el factor de forma. Esas gráficas sirven para geometrías específicas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una superficie que forma un ángulo de 90 grados con otra superficie. Son superficies planas, ¿no?, como se observa. Es decir, este ángulo es un ángulo normal o ángulo de 90 grados. En este tipo de gráficas se acostumbra disponer la superficie de mayor temperatura o emisora como plano horizontal y la otra, la receptora o de menor temperatura, como plano vertical. Entonces, en la gráfica se muestra en coordenadas para la ordenada factor de forma y para la abscisa gamma. Gamma, de acuerdo a las dimensiones, es la relación entre A y C. C es la arista común. Y cada curva está identificada a través de beta. Beta se obtiene como la relación entre B y la arista C. Entonces, para diferentes valores, en este caso que van de 0,1 hasta 20, tenemos curvas. Y como ven, su manejo es sencillo. Una vez obtenido el valor de gamma, suponiendo que sea 1, y obtenido el valor de beta, con eso identificamos la curva, suponiendo
supondremos que sea 0,4. Simplemente trazar una línea por el valor de gamma que intercepte a la curva y por el punto de intersección trazar una línea horizontal. La línea horizontal intercepta a su vez al eje del factor de forma y de esa manera encontramos. Esto será algo como 0,32 más o menos. Entonces, su manejo es sencillo. Ahora, respecto de esta gráfica, la van a encontrar en casi todos los libros de transferencia de calor e incluso una gráfica similar está en el Ocon y Tojo. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Ocon y Tojo? En el Ocon y Tojo hay una nomenclatura un poco diferente. En vez de A sub 1, llaman A sub 2. Y en vez de A sub 2, tenemos A sub 1. O sea que no está de acuerdo con la norma utilizada en la mayor parte de los libros. En la mayor parte de los libros encuentran esta denominación. Para la superficie horizontal A sub 1 y para la superficie vertical A sub 2. Entonces, para evitar cualquier malentendido, pero con seguridad que las curvas, los valores son los mismos, pero decía, para evitar una posible confusión en la designación de las áreas, evitamos no utilizar la gráfica que está en el Ocon y Tojo. Y en el material que se les entrega, se maneja esta nomenclatura. A sub 1 horizontal y A sub 2 vertical. Entonces, no utilizar la gráfica que está en el Ocon y Tojo. Repito, para evitar confusiones. Bien. Entonces, para esta geometría se utiliza esta gráfica. Esta ha sido tomada de Donald Pitts. Otras gráficas. Se trata de dos placas idénticas, paralelas y directamente opuestas. Ahora, fíjense que son áreas finitas. Esas áreas tienen dimensiones A por B, ambas son paralelas y la distancia entre ambas es C. Entonces, tiene la misma conformación esta gráfica que la anterior. Tenemos el factor de forma en la ordenada y en la abscisa tenemos gamma. Beta y gamma se obtienen con las dimensiones que se da en el problema. Entonces su manejo es similar. Otras gráficas que aparecen. Tenemos discos concéntricos y paralelos. Como ven, estos discos pueden ser del mismo radio diámetro o pueden variar. Entonces, gamma y beta son función de R sub 1 y R sub 2. No siempre son paralelas, pero las dimensiones pueden variar. No siempre pueden coincidir los radios, pueden ser diferentes. Por tanto, gamma y beta están en función de estos radios. La misma conformación es el factor de forma en la ordenada y en la abscisa es gamma. Y las curvas se obtienen a partir de beta. Bien, ahora, ¿qué pasa si el valor calculado de beta no coincide con ninguno de estos valores en las gráficas? Es posible hacer una interpolación gráfica. Por ejemplo, si encontramos un valor de beta igual a 2,5, 2,5 se encuentra entre 2 y 3, por tanto, corresponderá trazar una curva que pase exactamente entre 2 y 3.
algo así. Entonces, esta curva trazada por interpolación gráfica corresponderá a un valor de beta de 2,5. Entonces, se puede trabajar haciendo interpolaciones gráficas cuando no coinciden los valores de beta, los que existen en la gráfica. Bien, ahora, veamos las aplicaciones de la ley de Stefan-Boltzmann. Como hemos indicado, la ley de Stefan-Boltzmann es la más importante desde el punto de vista de su aplicación. Se la considera como una ley práctica. Entonces, puede aplicarse al intercambio entre dos superficies negras, también entre dos superficies grises. Empezamos el análisis con superficies negras. Tenemos una superficie 1 a una temperatura T1 y una superficie 2 a una temperatura T2, con sus áreas respectivas A1 y A2. Entonces, el calor que sale de 1 y se dirige a 2 está dado de esta forma. Calor que sale de 1 y se dirige a 2. Y por su lado, 2 emite energía radiante y está, según la norma, calor de 2 dirigido a 1. Como ambas tienen diferentes direcciones, lo que interesa es un calor neto. Como la diferencia entre el calor que va de 1 a 2 y el calor que va de 2 a 1. Como sabemos, el calor que va de 1 a 2 se escribe como A1 por sigma por T1 exponente 4. Y el calor que va de 2 a 1 como el área 2 por sigma y por la temperatura T2 exponente 4. Pero vemos que las dos superficies son iguales. Por tanto, si llamamos A la superficie, escribimos el calor neto como área por sigma y por la diferencia de las dos temperaturas elevadas al exponente 4. Entonces, esta es la expresión que nos da el calor neto. Este calor, según las normas, también podemos escribir con esta nomenclatura el calor intercambiado entre 1 y 2. 1,2. En algunos libros ustedes van a encontrar de esta manera. El calor que se dirige de 1 a 2 y el calor que se dirige de 2 a 1. También es una nomenclatura válida y nos indica que hay un intercambio de calor. O simplemente, como hemos escrito, como calor neto, intercambiado. Entonces, resulta más fácil escribir de esta manera o de esta manera. Calor intercambiado de 1 a 2. 1,2. Entonces, si estas dos superficies se consideran negras, entonces la expresión de calor intercambiado es de esta manera. Para superficies grises, también se trata de dos superficies de área grande, separadas por una pequeña distancia. Entonces, ahora se consideran ambas superficies grises. Por tanto, la emisividad de 1 es diferente de 0, lo mismo que la emisividad de 2 es diferente. Bien, el análisis es mucho más complejo. El análisis se hace por partes. En primera instancia,
se encuentra el calor que sale de 1 y se dirige a 2. Entonces, por ese motivo, empezamos con un rayo de energía que sale de 1 y al cual denotamos por A. Es decir, estamos en primera instancia con este rayo de energía. El valor de esta energía es esta, área A sub 1 por sigma sub 1. Esto está mal. Esto no es sigma sub 1. Esto no es correcto. Sigma es una constante. Es una constante. Entonces, sería simplemente sigma, sin ningún subíndice, por la temperatura 1 exponente 4. Bien, esta energía llega a 2 y se absorbe. Aquí vemos que se absorbe, y esta energía absorbida llamamos D. Entonces, como llega a 2, el coeficiente de absorción es alfa sub 2, de A. A esto estamos designando A. No, es la cantidad que sale de 1. Se absorbe alfa sub 2. Como alfa sub 2 es igual a epsilon 2, eso es lo que dice el concepto de cuerpo gris. Un cuerpo gris se caracteriza porque su alfa es igual a su epsilon. Su coeficiente de absorción es igual a su coeficiente de emisión. Y se considera una constante, no varía ni con la temperatura ni con la longitud de onda. Por eso estamos escribiendo en vez de alfa sub 2, epsilon 2. Bien, esta es la cantidad que se absorbe. Ahora, este cuerpo 2 va a emitir a su vez otra cantidad de energía que va a ser la diferencia entre lo que llega y absorbe. Y se llama B. Aquí está. B es la diferencia entre lo que llega y lo que se absorbe. Lo que llega es A sub 1, ahora sí está bien escrito, A sub 1 sigma parte sub 1 exponente 4. Y lo que se absorbe es D, epsilon 2 A sub 1 sigma T sub 1 exponente 4. Ordenando esta expresión resulta A sub 1 por sigma T sub 1 exponente 4 por 1 menos epsilon 2. Entonces, esta es la energía que se está radiando, o está, en otras palabras, rebotando. Esta cantidad de energía se emite y llega a 1, y se absorbe esta cantidad que es C. O sea que C es alfa sub 1 por esta cantidad de energía que es la que se está emitiendo 2, que vendría a ser B. Es la cantidad que se absorbe. Nuevamente emite 1 la cantidad de energía E, que va a ser lo que llega menos lo que se absorbe. Aquí está. Lo que llega es B y lo que se absorbe es C. Otra vez es emitida esta cantidad de energía y ordenando esta expresión resulta A sub 1 por sigma T sub 1 exponente 4 por 1 menos epsilon 1 por 1 menos epsilon 2. Bien, entonces, lo que nos interesa en este análisis de encontrar el calor emitido por 1 son las cantidades de energía que salen de 1. Y estas cantidades de energía son A y E y todas las otras. O sea, el análisis se hace prácticamente hasta infinito.
Entonces vamos a anotar una cantidad de energía E, L, M, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la cantidad de energía que sale de 1, de acuerdo a la nomenclatura, y llega a 2. 1 a 2. Bien, un análisis similar nos puede dar una expresión parecida a esta, pero solamente respecto de 2. Va a haber una energía que sale de 2, va a llegar a 1, se absorbe, la diferencia nuevamente se emite a 2, se absorbe, la diferencia de lo que llegue y absorbe otra vez va a 1 y así. Entonces la expresión va a ser muy similar. Entonces, en esta expresión reemplazando, tenemos una serie de infinitos términos. Esa serie se puede expresar de una forma compacta de esta manera. Es cierto que habría que hacer una demostración matemática, pero no compete a la materia. Entonces aceptamos que esa serie de infinitos términos tiene esta expresión. Bien. Haciendo el mismo tipo de análisis, ahora, partiendo de 2, un rayo de energía se absorbe, otra vez se emite a 2, la diferencia de lo que se absorbe y lo que llega, y así. Vamos a llegar a una expresión similar de calor que sale de 2 y llega a 1. Área de 2, sigma T sub 2 exponente 4 por esta expresión. Como nos interesa el calor neto, es decir, la diferencia entre el calor que sale de 1 y llega a 2 y el calor que sale de 2 y llega a 1, reemplazando sus valores, vemos que estos términos que están dentro de los paréntesis son iguales. Y además las áreas son iguales. Por tanto, llegamos a esta expresión. Y esta expresión que está entre paréntesis llamamos factor de emisividad. Por tanto, el calor neto intercambiado entre 1 y 2 se escribe de esta manera. Ahora, si volvemos a la primera expresión deducida como factor global, acá está. ¿Cómo hemos llegado a esta expresión? Escribiendo para el factor de forma 1, y efectivamente, como son superficies de gran área, el factor de forma vale 1. Ambas superficies, a manera de espejo, se ven una a la otra. Hemos reemplazado el factor de forma 1 y también hemos considerado que las áreas son iguales, la relación de áreas es 1 y hemos llegado a esta expresión. Para el factor global, el factor se escribe, el factor global toma esta forma. O sea que si el factor global se escribe también como el producto del factor de forma por el factor de emisividad, el factor de forma es 1. Entonces, esta expresión es también el factor de emisividad, ya que, repito, el factor de forma es 1. Entonces, en el análisis que hemos hecho, hemos llegado a demostrar que el factor global y el factor de emisividad es igual y tiene esta expresión. Acá está. Factor de emisividad es de esta forma, por tanto el factor global también es lo mismo, ya que el factor de forma vale 1 y las áreas son iguales.
Entonces, el calor intercambiado entre estas dos superficies se escribe de esta manera. Bien, en general, para dos superficies cualesquiera, podemos escribir el calor intercambiado como el producto del área 1, que es el de mayor temperatura o superficie emisora, por sigma, por el factor de emisividad, por el factor de forma y por la diferencia de temperaturas elevadas ambas al exponente 4. O área 1 por sigma por el factor global 1, 2 por la diferencia de temperaturas elevados al exponente 4, ya que el factor global 1, 2 es igual al producto factor de emisividad por factor de forma. Entonces queda demostrado. Bien, para superficies grises trabajamos con cualquiera de estas formas, dada la equivalencia entre el factor global y el producto de estos dos factores. Bien, esa es la teoría de la radiación, donde, repito, la parte más difícil, la parte más complicada, constituye el factor de forma. Se recurre al método gráfico para hallar el factor de forma. Hay para otras formas geométricas más, en el Ocon y Tojo van a encontrar para otros casos, en los otros libros también. Pero esta que es bastante, muy utilizada en los problemas, prácticamente esta gráfica la van a encontrar en todos los libros. Pero, repito, tengan cuidado, en el Ocon y Tojo la nomenclatura es diferente. Es para evitar cualquier confusión, eviten utilizar esa gráfica y utilicen en todos los casos donde tenemos el área emisor como superficie horizontal y el área receptor como superficie vertical. Bien. Entonces, a partir de acá corresponde la solución de problemas y eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Ya no disponemos de mucho tiempo. Entonces hemos concluido con la teoría de la radiación y vamos a entrar el miércoles a la solución de problemas de radiación. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy y nos estaríamos encontrando el día miércoles.